por miles de años hemos convivido con la naturaleza. Nuestra farmacia es el bosque es nuestro supermercado, el bosque es todo para nosotros. Se veía animales como venado, quequeo, jauría, chancho de monte, danto, jaguar. Y encontrabas guanacastes llenos de guaras rojas y verdes, lagartos y huellas de danto a la orilla del río. Hoy no se mira, hoy no se escucha nada. El ambiente no es como antes. Durante más de 500 años, la Mosquitia, un territorio indígena transnacional que se extiende desde Honduras hasta Nicaragua a lo largo de la costa caribeña, ha resistido los embates de la colonización. Sin embargo, en la última década, esta resistencia ha enfrentado una amenaza sin precedentes. La deforestación y la ocupación territorial se han intensificado drásticamente, poniendo en grave riesgo uno de los bosques más importantes de las Américas, numerosos sitios sagrados y arqueológicos, así como la continuidad cultural y el modo de vida ancestral de sus pueblos originarios. 2010 ya no pudimos controlar, como la gente que venía, los campesinos, los ganaderos, pues hoy nos han dejado sin nada casi. En los últimos 10 años, en la Mosquitia se perdieron aproximadamente unas 250,000 hectáreas. Hace unos 20 años, el narcotráfico se estableció con fuerza en el departamento de Gracias a Dios, que abarca la mayor parte de la región de la Mosquitia en Honduras. Esto convirtió a la zona en el principal punto de aterrizaje para lanchas y aviones cargados con cocaínas provenientes de Sudamérica y dirigidas hacia el norte. Unos 775 kilos de cocaína decomisó la Fuerza Naval de Honduras. Miembros de las Fuerzas Armadas decomisaron esta tarde una aeronave bimotor en una pista clandestina en las cercanías de la laguna de Evans, en el departamento de Gracias a Dios. Actualmente, los narcos están lavando sus ganancias mediante la ganadería y la especulación de tierras, impulsando la deforestación y la colonización en la región. Esos dueños son narcos que están ahí. Entonces lo que pasa aquí es, el dinero de droga es para destruir el bosque. La Mosquitia se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que se tomen hoy determinarán el destino de los pueblos indígenas y el invaluable patrimonio de flora y fauna que esta extraordinaria región alberga, no solo para Centroamérica, sino para el mundo. Los mosquitos viven con la riqueza del bosque. Entonces, cuando está destruyendo ese bosque, es que como nos está matando a nosotros. Es la última fase de exterminio de un pueblo indígena, es quitar el bosque. Bienvenidos a La Mosquitia al Borde, un podcast del periodista internacional Jeff Ernst en colaboración con Radio Progreso. Yo soy Claudia Mendoza, periodista hondureña y corresponsal para medios internacionales. Y yo soy Jeff Ernst. Este podcast es el resultado de meses de investigación y diversos viajes a la Mosquitia, donde realicé numerosas entrevistas con personas de los pueblos indígenas Pesh, Tovaca y Mezquito. A lo largo de 6 episodios exploraremos cómo llegamos a este punto, qué riesgos enfrentamos y qué acciones pueden evitar que los peores pronósticos se conviertan en realidad. Hoy iniciamos con un episodio dedicado a cómo el crimen organizado o los poderosos impulsan la deforestación y la colonización. Quizás en ninguna otra parte de la Mosquitia este fenómeno sea más evidente que en el territorio del pueblo indígena Tahuaca, que funciona tanto como un ejemplo de destrucción como una advertencia para otras comunidades. Episodio 1. Los poderosos. En marzo de 2023, el periodista Jeff Ernst viajó a una comunidad tahuaca llamada Krausirpi, acompañado por un ingeniero agrónomo que lleva décadas trabajando en la Mosquitia. Mi nombre es Juan Pablo Suazo y una persona que me enamoré de la Mosquitia. Conozco la Mosquitia desde mucho tiempo, siendo un área tan amplia, tan grande. Me he quedado ahí trabajando. Juan Pablo ha hecho estudios sobre la flora y la fauna de la región, además de escribir libros basados en la mitología de los pueblos indígenas. Aunque ha pasado mucho tiempo en Krausirpi, hacía 5 años que no la había visitado.
En el pasado, la única forma de llegar era navegando en un cayuco o pipante por el río Patuca, un viaje que podía durar varios días. Sin embargo, en 2020 se abrió el último tramo de una calle ilícita que conecta a Carausirpi con el resto del país, estableciendo la primera ruta terrestre entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Actualmente, cuando el clima lo permite, es posible recorrer esa misma distancia aproximadamente en 6 horas desde Carausirpi hasta la ciudad de Catacamas. Tras la apertura de esa ruta, se desató una controversia nacional. La vía fue denominada una narcocarretera, debido a su oscuro origen en el financiamiento y a los supuestos vínculos con narcotraficantes. Son defensores del medio ambiente que este viernes, a través de una carta, solicitaron a la Organización de Naciones Unidas su presencia en la biosfera del río Plátano para verificar los daños ocasionados en la zona por la apertura de la carretera financiada por ganaderos y hasta el narcotráfico, dice la denuncia, que tiene desangrado ese patrimonio de la humanidad. 3 años después, Juan Pablo y Jeff emprendieron un viaje desde la ciudad de dulce nombre de Culmí hacia Carausirpi, utilizando exactamente esa misma ruta. El conductor, un olanchano llamado Maru, hizo una advertencia. Usted se va a dar cuenta que hay más tal que vos que no hay. Lo que miramos a estos tiempos desapareció. El recorrido comenzó en un puente que cruza el río Guampo, entrando en la zona de amortiguamiento de la biosfera del río Plátano, la reserva más grande de Honduras y el corazón de uno de los corredores biológicos más importantes de las Américas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las reglas en esta parte que es la zona de amortiguamiento? Debería de ser producción sostenible, sostenibilidad. Cualquier acción que se haga en zona de amortiguamiento debería ser sostenible, o sea, no se permite la tala, no debería de solo utilizarse los predios que hace tiempo la gente necesita para subsistir, solo para eso, solo subsistir, pero no es así. Me imaginaba que en la zona de amortiguamiento habría mucho bosque, pero no fue así. Más bien, entre más adentro de la biosfera, menos bosque veíamos. Se notaba claramente un abandono de las autoridades que persiste desde hace décadas. La biosfera Río Plátano tiene 3 macrozonas. Zona cultural, por la presencia de los pueblos indígenas, históricamente. La zona de amortiguamiento como la zona de mantención. Y supuestamente la zona núcleo era el sitio donde el pueblo indígena Miskito, previo a la titulación de sus tierras, aceptó que tenía que ser el sitio sagrado, el sitio de respeto, el sitio de estudio, el sitio donde nadie podía entrar. Él es Donaldo Allen, líder miskito fallecido en 2024 y quien colaboró con el mapeo de la biosfera. En 1982, la UNESCO declaró la reserva de la biosfera del río Plátano como Patrimonio de la Humanidad, resaltando que no existe otro lugar igual en Centroamérica. Su valor único radica en ser una cuenca hidrográfica completa que se extiende desde las costas hacia la cima de las montañas y que contiene una gran diversidad de características biológicas y antropológicas. Durante esa misma época, los madereros comenzaron a talar hacia el este desde Dulce Nombre de Culmí, llegando hasta la biosfera, donde el pino da paso a maderas de colores. Fue así como se abrieron los primeros tramos de carretera dentro de la zona de amortiguamiento. Muchos pobladores de la Mosquitia recuerdan que Manuel Zelaya Ordóñez fue uno de los magnates madereros que lideró la tala de bosque. Su hijo, Manuel Mel Zelaya Rosales, fue presidente de Honduras de 2006 a 2009 hasta que fue derrocado por un golpe militar. Actualmente, ese primer caballero de Honduras y su esposa, Xiomara Castro, es la presidenta. La misma familia de Mel Zelaya fue una de las depredadoras de los bosques del Ancho, eso todo el mundo lo sabe. Y esta carretera es una extensión de esos caminos que la familia Zelaya, el papá de Mel Zelaya y todos los demás abrieron con las madereras. Él es El Morgut, un antropólogo miskito.
Cada vez que se abría un nuevo tramo de carretera de manera ilegal, la deforestación aumentaba y el Estado eventualmente legalizaba esas obras, alimentando así un ciclo vicioso. A esa práctica se unen los narcoganaderos, que van y compran grandes extensiones de tierra o simplemente van abriendo la carretera ilegal a la vista y paciencia del Estado. Después de varias horas en la carretera, se llega a una finca que tiene un portón con llave y una pancarta de vinilo que anuncia la venta de ganado para la cría. Desde ahí, la biosfera del río Plátano conecta con la biosfera Tahuacasangni, donde comienza el último tramo de la carretera que desató la controversia y contribuyó a registrar la tasa más alta de deforestación en la historia de Gracias a Dios. El dueño de la finca es Marlon Peralta, un ganadero que fue uno de los principales promotores de la denominada narcocarretera. Cuando se desató la controversia, Peralta salió en defensa como representante de la Asociación de Ganaderos de Huampu, afirmando que no tenía nada que ver con el narcotráfico. Al principio, el gobierno de Xiomara Castro, a través del ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, prometió destruir la carretera. La carretera pasará a un proceso de cierre también de inmediato y el Estado intervendrá efectivamente para que la población no esté obligada a salir para buscar atención de salud o de educación. El Estado se compromete a atender al pueblo, a los hermanos tahuacas en la zona y la carretera será comenzada a destruir. Pero en abril de 2022, una delegación del gobierno liderada por Mel Zelaya llegó a la zona para negociar con los ganaderos. En un video breve de esa reunión publicado en Facebook por la Asociación de Ganaderos, se puede ver a Peralta sentado en una sala junto a varios ministros, Mel Zelaya y otros asistentes. No expandir la frontera ganadera no hay problema, no se expande. Solo quiero que aclaremos aquí, lo que ya está, ya está. Lo que ya está, dice Peralta, a lo que Mel y otros responden afirmativamente. Lo vamos a convertir en ganadería sostenible. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Solo lo agregamos ahí. Después de haber destruido gran parte del bosque y del territorio Tahuaca, ahora dicen que practicarán la ganadería sostenible. En Olancho, Mel Zelaya recibió un aplauso cuando anunció el acuerdo. O sea, no se va a destruir la carretera. Ustedes van a poder circular, más bien les vamos a ayudar a que se haga la carretera. Y además se van a... Otra vez, lo ilegal se vuelve legal y el ciclo se repite. Luego, en agosto de 2023, Peralta fue arrestado con un fuerte armamento, incluyendo 2 ametralladoras y un cohete. Pero, a pesar de haber sido capturado en flagrancia con armas, fue liberado por el juez Marco Vallecillo, quien tiempo después fue capturado por corrupción relacionado a otro caso. El año siguiente, Peralta fue ingresado a un hospital en Catacamas con una herida de bala en circunstancias aún no esclarecidas. Una persona me comentó que se podría acabar con la deforestación en la Moquitia capturando a solo 8 hombres. Y creo que tiene alguna lógica. El daño que hacen unos pocos es enorme. Tuve la oportunidad de revisar un borrador de un requerimiento fiscal relacionado con el caso de la narcocarretera. Pero por alguna razón, ese requerimiento nunca fue presentado. Hoy en día, Carausirpi es la comunidad tahuaca más grande, con aproximadamente 1.500 habitantes. Está ubicada a orillas del río Patuca, en la carretera tradicional que utilizan los indígenas de la zona. En la actualidad, la carretera de tierra cruza un cementerio antes de descender hacia el centro del pueblo y el río. Cuando llegamos a la comunidad ya casi anochecía, pero había mucha actividad en el centro porque la carretera acababa de abrirse nuevamente tras la temporada de lluvias. En el centro hay pulperías controladas por terceros con generadoras que suman constantemente. Camiones pasan bajando al río con todo tipo de mercancía. Ahí, Juan Pablo se encontró con algunos viejos amigos. Hablaron sobre la narcocarretera y su impacto en el medio ambiente. Señor, ¿qué me cuenta? Cuénteme algo y esto, este milagro. Yo más bien pienso que como que
cayó la bomba atómica. Hubiera venido por la carretera, hubiera visto cómo están. No hay árbol, solo zacate. Eso es lo duro, ¿verdad? Lo difícil. Sí. Destruido. Salimos a caminar mientras aún quedaba un poquito de sol y todas las personas que encontramos expresaron una misma idea. Todo está destruido. Para entender cómo llegamos a esta situación hay que mirar hacia atrás. En 1999 se estableció la Reserva de la Biosfera Tahuaca-Asagni para proteger los recursos naturales y los territorios ancestrales de los tahuacas en la zona conocida como Patuca Media. En ese momento, los tahuacas residían principalmente en 5 asentamientos permanentes a lo largo del río Patuca. Los tahuacas recibieron títulos comunales para 4 de sus comunidades, pero la mayor parte de la reserva, incluyendo los bosques, quedó en manos del Estado. Del 99, 2000, 2001, por ahí, ya la presencia de gente vinculada con el narcotráfico empezó fuerte en la zona. Sí, entonces ya se miraban pasar lanchas en la tarde, de noche, por ejemplo, y tal vez uno andaba pescando, o tal vez venías de un lado y ya empezaba a ver, digamos, lanchas donde iban 20, 30 personas armados con AK, cosa que no es muy común en la zona. Él es Edgardo Benítez, un líder tahuaca. El narcotráfico se disparó en la Mosquitia alrededor de 2004 cuando el gobierno de México declaró guerra contra los cárteles y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, anunció la operación Puente Roto para frenar la ruta desde Sudamérica a través de islas caribeñas como República Dominicana. Como consecuencia, las rutas del narcotráfico se desviaron hacia Centroamérica. La Mosquitia, por su aislamiento y la ausencia del Estado, se convirtió en el principal punto de aterrizaje para lanchas y avionetas cargadas con cocaína provenientes de Sudamérica. Pistas clandestinas aparecieron en los bosques y sabanas de la región y gente de afuera comenzó a establecerse. Tras su llegada, la droga era trasladada hacia el interior del país por río o mar, dependiendo del punto de aterrizaje. Porque la droga caía en Aguas Vila. De Aguas Vila lo atravesaban a lomo cargando del río Coco al río Patuca, el valle de Sutahuala. Y de Sutahuala entonces ahí estaban las embarcaciones con las que transportaban hasta salir aquí a Palestina, Nueva Palestina, en la ruta, o si no, entrando por lo que hoy se conoce como Valencia, o como Cururia, o como Cuyamel, que son desvíos para salir a Catacamas. Mientras toda esa ruta es la que nosotros siempre hemos viajado del río de Craucirpe, saliendo a Palestina para venir a Tegucigalpa. Con la droga llegó un boom económico. De repente, abundó el dinero en una región donde antes era escaso. El transbordo de cocaína a través de la Mosquitia comenzó, de repente, a generar enormes efectos sociales y económicos. La gente me hablaba de mujeres que se veían forzadas a recurrir a la prostitución, de tácticas coercitivas, de pérdida y despojo de tierras, de cadáveres flotando en el río y de personas que eran asesinadas a tiros. Y yo solo pensaba, ¿qué es lo que está pasando? Ella es Kendra McSweeney, profesora de la Universidad Estatal de Ohio, quien ha estudiado el impacto del narcotráfico en la Mosquitia. Kendra vivió en Craucirpe durante 2 años, empezando en 1994, y volvió varias veces en los años siguientes para hacer estudios. En 2011 regresó después de casi una década. El éxito de esta industria generó problemas para todos, porque cuanto más se enviaba aquí, más dinero se acumulaba, y eso significaba más competencia entre esos distintos grupos que intentaban asegurarse el acceso a esos vuelos. Así que había como una especie de lucha por el territorio y una lucha por las ganancias. Al mismo tiempo, también existía un verdadero problema sobre qué hacer con todo ese dinero. Y esos problemas, de alguna manera, convergieron en torno a la compra de tierras. Entonces, si estás en disputa con otro grupo por el control de una ruta de transbordo, quieres reclamar ese territorio. Y la mejor manera de reclamar territorio es comprando todas las tierras.
no solo comprar la complicidad de la gente, algo que haces con cada envío, sino también mediante la violencia. La gente que llegaron con los narcos ya fueron viendo que habían tierras por acá, habían tierras por allá, pues ya fueron marcando las tierras y vendiendo. Salían a ofrecer tierra a otra gente en Catacamas, Tegucigalpa y aquí todo eso. En 2022 se instaló en Craucirpi un puesto de control interinstitucional en coordinación entre el Instituto de Conservación Forestal ICF, las Fuerzas Armadas, la Wildlife Conservation Society y la Unión Europea, con el objetivo de frenar la deforestación en la región. Jeff y Juan Pablo comenzaron su segundo día en Craucirpi visitando ese puesto, donde encontraron a un representante del ICF y a 12 miembros del Batallón Verde, un grupo militar creado por el gobierno actual para combatir la deforestación y otros crímenes ambientales. Todos eran muy jóvenes y en el caso de los militares, también recién llegados tras un relevo mensual. Al principio nos quisieron hacer creer que todo estaba bien, pero no cuadraba con lo que nosotros habíamos visto. Juan Pablo, quien en ese momento trabajaba para ICF, se los hizo saber. Pero, Greg, hay gente de aquí de la comunidad que hoy en la mañana salieron a deforestar. Aquí se han venido a posesionar y salen. O sea, yo no creo en esto, ni creo en este proyecto, ni creo que los militares hagan alguna función cambiar. O sea, si los militares, y yo estoy muy de cerca y se lo digo a cualquiera, si los militares no vienen con una planificación de territorio Tahuaca, no se va a hacer nada. Pienso, tengo 25, 27 años de trabajar acá y no podemos seguirnos mintiendo. Luego, yo le pregunté sobre algo que me parecía extraño. Yo tengo una pregunta, no veo ningún vehículo aquí afuera, no tienen, ¿va? No, no tenemos. Todo lo que hacen a pie, entonces. Todo es a pie, lo que hacemos es patrullando a pie. De transporte, No, fluvial. Transporte, nada. Y no tienen presupuesto para contratar tampoco un pipante o algo así, ¿va? No hay presupuesto para eso. Hay que reconocer que la situación es muy complicada. En otra ocasión, algunos soldados me confesaron que tenían miedo. Nosotros somos 12, ¿qué tal si vienen con 20? Dijeron. Me parece que las buenas intenciones existen, pero la ejecución es incompleta y no muy bien planificada. ¿Qué pueden lograr si no tienen transporte y están ubicados en una zona ya deforestada? Craucirpi está ubicado en el extremo nororiental de la biosfera Tahuaca-Sagni, pero ya el frente ganadero que avanza desde el sur al oeste de Olancho ha traspasado sus límites. Algunos expertos estiman que en esa biosfera se ha perdido hasta un 80% de su cobertura forestal. Por eso, la gente del pueblo dice que el puesto de control y el batallón verde llegaron demasiado tarde. El gobierno puso las manos, pero ya en los últimos, ya cuando la cosa se dio todo. Ese cerro que se ve, solo ese se quedó. Y acá para el centro, si usted hiciera un sobrevuelo, no digo que todito lo han dejado como un desierto. Hay partes boscosas, pero un 90% está destruido. Él es Rommel Sánchez, presidente de la Federación Indígena Tahuaca. Como máxima autoridad de su pueblo tiene el reto de garantizar la supervivencia de los aproximadamente 3.500 tahuacas que residen principalmente en 7 comunidades a lo largo del río Patuca. Alrededor del año 2010, los tahuacas contaban con 11 comunidades, pero en los siguientes años 4 de ellas fueron desplazadas, ya que el territorio se convirtió en un punto estratégico para el tráfico de drogas. Contamos con 4 títulos comunales. Solo Craucirpi, Yapuás, Camacasna y Paraguás tienen títulos comunitarios, títulos comunales. Los años anteriores todos estaban asentados familias tahuacas, pero hoy en día la invasión de los terceros, comúnmente nosotros aquí ya decimos, o los colonos o los ladinos que decimos, han entrado y algunos se sintieron forzados para migrarse de las comunidades para otros lados.
Cuando hablamos de despojo, algunas personas dicen, bueno, ya sabes, estos son pueblos indígenas que se vendieron, que fueron corrompidos por el dinero del narcotráfico y se vendieron. Pero la cuestión es que, en realidad, no tenían muchas opciones. Así que el dinero cambió de manos. Generalmente una cantidad mínima, pero en efecto, lo que hizo la gente de Yapuás fue vender sus tierras comunales, su bosque comunal y las tierras de su aldea, a intermediarios del narco. Todas las comunidades Tahuaca que conozco están ahora, en gran medida, controladas por terceros. Pero la verdadera historia es que, en realidad, esos terceros son una especie de intermediarios del narco. Toda esa gente terceros que entraron, aunque no entraron forzados o no entraron a la fuerza, siempre hubo participación de los pueblos. Digamos, algunos tahuascas colaboraron también a hacer negocios o le dieron espacio para que entraran. Pero comúnmente nosotros decimos, aquí entraron barbaridad de gentes millonarias. Tal vez vino a comprar 5 o 6 manzanas de tierra comprado, pero agarró 1,500 de gratis. Yapuás y otras comunidades fueron las primeras en ser invadidas debido a su cercanía al camino Huanquivilia, una antigua ruta que atraviesa un valle natural entre las montañas y que en años recientes se ganó el nombre de la Zona del Terror por la cantidad de personas que han sido asesinadas debido a los conflictos de tierra. El camino tiene una larga historia de contrabando de todo tipo, ya que es también un paso ciego entre Honduras y Nicaragua. Los narcotraficantes aprovechan las pistas clandestinas que fueron construidas en los años 80 por los Contra y la CIA para sus operaciones. Ahora, la cercanía de la narcocarretera también representa una amenaza para las comunidades, y aunque los daños son evidentes, la situación no es blanca ni negra para la gente tahuaca. El tema de carretera, Jeff, es un tema muy complejo. Sin la carretera ya estaban entrando personas. La colonización, la invasión, ya estaba dentro. Ya estaba los 50%, digamos, antes que la carretera. Él es Gil Cardona, profesor y líder tahuaca. Para él y para muchos en Craucirpi, la carretera ya había llegado cerca. Entonces, ¿por qué no conectarla con el pueblo? Argumentan que algunas vidas se han salvado gracias a que, en ciertas épocas del año, pueden llegar al hospital en Catacamas en unas 6 horas por tierra. Además, la carretera tradicional de la gente, el río Patuca, ya no es como antes. Antes de la represa, nosotros viajábamos sin que nos importe lo que es la carretera. La construcción de la represa hidroeléctrica Patuca 3, río arriba del territorio de Tahuaca, comenzó en 2015 y entró en operaciones en 2020. Es una de las consecuencias que ahorita en verano usted no puede andar de noche, no puede andar de día porque mire, está sequito. Hay partes que no se pasa, usted vino conociendo el río Huampú ahorita y se va a secar más. Pero esa sequía también se debe a la deforestación. Cuando se corta el bosque, se pierde su capacidad para generar lluvias. Los ríos se hacen más difíciles de navegar porque disminuyen en caudal y las fuentes de agua desaparecen. Que hoy en día estamos amenazados en el tema de lo que es la naturaleza. Sabemos que día en día hay cambios muy acelerados, digamos, en estos sitios. Y la convivencia social de pueblo, del pueblo tahuasca, no está a los 100. Y eso es algo que nos preocupa. El profesor Gil dice que todo era diferente hace apenas unos 15 años. Porque todavía había gracia, había bendición en todo eso. ¿Cómo le digo bendición? Porque no había peligro. Había abundancia de comida, todas estas vegas, era lugar donde cultivaban, iban a pescar, abundaban, entonces había mucho. Por el descuido de todos los actores, pues estamos como estamos.
El pueblo Tahuaca sobrevivió a la época colonial, pero la llegada de los narcos, a quienes la gente de la Mosquitia llama simplemente los poderosos, fue un reto que nunca iban a poder enfrentar solos. Nos dejaron olvidados y enfrentando con personas que nosotros como pueblo minoritario no tenemos la capacidad de estar peleando contra personas fuertes, digamos. El pueblo solo no puede hacer nada, no puede cuidar tanta reserva o tanto bosque. Lo que antes era un paraíso para los pueblos indígenas, ahora lo es para los narcos. Mientras Jeff y Juan Pablo esperaban que los recogieran por lancha en la orilla del río Patuca, unas 100 vacas cruzaron al otro lado. Después, Juan Pablo se encontró con un joven que conocía, quien había ayudado a cruzar las vacas. Antes trabajaba en la milpa de su familia, pero ya no tienen tierra. Ahora trabaja para quienes se las quitaron. Esto fue La Mosquitia a Borde. Este podcast fue posible gracias al apoyo de Ford Foundation y Bosques del Mundo. En el próximo episodio nos adentraremos en la historia y cultura del pueblo Pesh y la enigmática leyenda de la Ciudad Blanca. Gracias por su sintonía.